con mucho gusto quiero empezar otra vez tomando esta clase de hoy de Descubre tu impacto en el mundo. Es un tema importante porque quiero hablar de cómo descubrimos nuestro llamado. Muchas veces hemos separado lo secular de lo sagrado. Muchas veces yo crecí así también, entendiendo de que, bueno, hay algunos que están llamados al ministerio y otros no. La iglesia se preguntaba, ¿qué haces tú? ¿No? ¿Estás en el ministerio o estás en el mundo? ¿No? Como empresario o algo así. No quiere decir que no puedes ser un cristiano en el mundo, pero hoy quiero hablar de esto, aclarar un poco mejor lo que yo he sentido de que Dios ha querido hacer desde mero principio, cuando empezó a crear al hombre. Entonces, caminar en nuestro llamado y unción. Y bienvenido quiero dar a Marta, a veces se me olvida Marta, siempre fiel. Giselle Rodríguez también, saludos desde RD República Dominicana. También Adriana, te queremos mucho. Adriana, de verdad, reconectamos el otro día por medio de un Zoom. Y Adriana estuvo con nosotros cuando vivimos todavía en Dallas, Texas, y ella era estudiante en Cristo para las Naciones. Candy y yo estábamos dando clases ahí. Y ahí nos conocimos, ella nos ayudó al principio de levantar nuestro ministerio también. Fue un tiempo tan bonito. Y ella contando el otro día cómo estas enseñanzas que ya en aquel tiempo estábamos compartiendo, que en realidad en el garaje donde empezamos, nosotros, donde ella era parte, convertimos todo el garaje en una oficina. Allí empezamos con nuestro ministerio aquí en este lado del océano, porque ya en Europa tuvimos ya nuestro ministerio, estábamos viajando a diferentes países, pero aquí empezó en el 2008, después de haber servido a Mike y Cindy Jacobs, con todo el tema y levantando su ministerio de televisión. Pero eso fue tan interesante escucharla a ella el otro día, porque ella está en uno de los 7 montes, está ayudando hasta preparar, crear leyes y cosas súper interesantes. Un día que la voy a tener en el programa aquí para que pueda compartir con ustedes lo que Dios está haciendo por medio de su vida. Pero quiero volver un poquito a lo de la semana anterior, donde estábamos hablando de caminar en nuestro llamado y unción. Recuerda que fuimos creados a la imagen de Dios. Quiere decir que en realidad Dios nos creó como es Él. Y Dios también es espíritu, ¿verdad? Nosotros también somos un espíritu. Ahora, Dios no tiene un cuerpo como nosotros, de que pertenece a esta creación. Pero sí somos también personas que tenemos una voluntad, tenemos emociones. Dios tiene emociones, Dios tiene intelecto. Entonces, todo en esto, lo que somos en realidad es una expresión de Dios. Y Dios creó tanto al hombre y la mujer según su imagen. Tanto la mujer es una expresión del carácter de la persona de Dios y tanto el hombre. Y los dos creo que en una unión familiar también van a crear esta sinergia que expresa aún más lo que es ser de verdad personas que reflejan el carácter de Dios en este mundo. Porque Dios quiere manifestarse por medio de nosotros en este mundo. Pero lo que Dios hizo con el hombre era crearlos con un propósito muy específico. Dice la Biblia en Génesis que para que ejerza dominio, ¿verán? Dios desde el principio dijo a Adán y Eva, mira, el propósito es que ustedes son la cabeza de la creación. Sois diferentes a los animales, no vienen de los animales. Es importante entender que la historia de la Biblia, los hombres y mujeres, nosotros los seres humanos, no venimos de los animales, venimos de la misma creación de Dios. Nos creó Dios a su imagen. Y por eso también la Biblia explica que hay diferentes órdenes también en la creación. Los animales deben sujetarse. Todo lo que es creado por Dios antes de que creó al hombre tiene un propósito. Y cuando hablamos de sujetar, no estamos hablando de dominar como con fuerza. No estamos hablando de gobernar como Dios gobierna. Y Dios gobierna con amor. Y Dios gobierna con autoridad. Pero su autoridad está, como decir, limitado por su propio carácter, por sus propios principios, por su persona. Él nunca va a romper lo que es Él para conseguir algo. Por eso el mismo hombre pudo pecar y ir en contra de Él. En vez de que Dios le obligaba a hacer ciertas cosas. No, así es. Y cuando conocemos a Dios y cada vez le vas a conocer más, es tan increíble lo que Él hace por nosotros. Dice la Biblia en Génesis 28, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ¿verdad? Señoridad. Otra vez, la bendición que Dios dio al hombre y a nosotros, ¿sabes? A la iglesia,
¿Es para qué? Es para cumplir la misión. Y la misión de verdad es traer el reino de Dios a todas las esferas de la sociedad. No solo que las almas se salvan, que es importante. Ahora, la pregunta es, a veces pensamos que el enfoque debe estar primero en la salvación, entonces el evangelismo, que también, y tenemos que definir evangelismo, ¿no? Porque una cosa es que vamos con folletos, hablamos y les hablamos del Señor. Otra cosa es que nosotros somos el Evangelio. Que en realidad nosotros, como en la Biblia, voy a hablar un par de ejemplos de eso, somos las personas que reflejan cómo es Dios y somos la palabra viva. Pablo lo habla. Pablo dice que sois la fragancia de Cristo, sois las cartas de míos, dice él. Sois en realidad una expresión de todo lo que yo les he enseñado. Entonces ese es el plan de Dios, creo yo, más bien. Ser personas también en la sociedad donde mostramos que Dios está con nosotros y Dios se manifieste por medio de nosotros en estas esferas. Y la gente va a preguntar, pero ¿cómo es posible que lo haces? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque de verdad creo que destacaremos en este tiempo, en este mundo, ¿verdad? Como dice Jesús, orad así. Recuerda, oramos como Jesús nos enseña a orar, que es, venga tu reina, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, el cielo es el modelo, ahí están los planos de Dios. Cuando estamos hablando de que eres un arquitecto social, quiere decir que el arquitecto social recibe los planos de Dios, los ve, los recibe y lo implementa aquí en esta tierra. Esto quiere decir ser un arquitecto social, un arquitecto que cambia la sociedad con las cosas que Dios nos está dando. Y las cosas de Dios son mucho mejores que otras alternativas. Pero no son, digo yo, religiosos, no son cosas que causan yugos o causan cosas a la gente o de que estén mal para ellos. No, producen todo lo que el reino de Dios quiere producir, que es paz, justicia, el amor. Todo esto se va a reflejar en la sociedad si la iglesia se alinea con Dios, ¿verdad? Entonces, también esta oración nos enseña que no todo lo que pasa en la tierra es la voluntad de Dios, porque Jesús dice, orad así, para que se haga la voluntad de Dios en la tierra, como en el cielo. Que sí, en el cielo ya se hace la voluntad de Dios, pero en la tierra quizás no. Entonces, no todo lo que pasa en la tierra, muchas veces escucho eso, no, como Dios quiere, o Dios está en control, o como, y hay cosas que han pasado horribles y decimos que es de Dios. No es de Dios. Jesús enseña que no. Jesús enseña que yo soy el buen pastor, que he venido para dar vida en abundancia, dice, pero el enemigo no viene que para matar y destruir. Él claramente enseña quién destruye, de dónde viene el mal que nos pasa. No viene del carácter de Dios, no viene de Él. Jesús lo muestra. Entonces, es importante entender eso, de que por qué algunas cosas ocurren en este mundo. Es porque quizás nosotros no estamos colaborando con Dios como Dios quiere. ¿Vale? Entonces quiero llevarles a lo siguiente. Con eso, la semana pasada nos dejamos con ¿cómo se llama? La diapositiva anterior. Pero el plan original de Dios en Génesis, creo yo, fue que desde nuestra relación con Dios, nosotros íbamos a desarrollar nuestros dones y íbamos a descubrir nuestro llamado. En realidad eso es lo que pasó con Jesús, ¿verdad? Él descubrió sus dones, descubrió quién era y él descubrió su llamado, su misión en la vida, ¿verdad? Donde la Biblia claramente dice, cuando él abre por primera vez las Escrituras, dice, para eso fui creado, esto es la misión que yo tengo. Es para librar a los oprimidos, ¿verdad? Es para los que están en la cárcel. Todo esto, sanar a los enfermos. Todo esto, la unción, dice Jesús, está sobre mí para. Entonces nosotros también, la unción de Dios está sobre nosotros. ¿Para qué? Para tener esta influencia en cada esfera donde Dios nos pone. Porque desde el principio, Dios tenía este plan, ¿verdad? Creo yo. Si hubiéramos sido hoy, como yo le dije la vez anterior, 20 billones de personas o 30 billones de personas, quién sabe. ¿Cómo hubiéramos organizado nuestras sociedades? Es también por mucho de estas esferas. Pero claro, según los modelos de Dios. Y esos modelos los vamos a descubrir y también los vamos a estar implementando. Ahora, esa es la pregunta. Un día yo estaba en una iglesia y yo dije, ¿pueden ir conmigo a Génesis 2, versículo
no sé, yo no recuerdo qué versículo, pero 32. En realidad el versículo no existe en la Biblia. Entonces todo el mundo mirando. Y yo dije, miren, este versículo dice que Dios llevó, era todo broma, pero yo dije, Dios llevó a Adán y Eva, al primer día, cuando les había creado, a la parte de atrás del jardín. Y primeramente les pasó, porque estaba ahí, había ¿cómo se llama? Un palo grande, muy bonito de mármol, y encima estaban los 10 mandamientos, para que Adán y Eva pudieran ver los 10 mandamientos. Y luego les llevó a la iglesia. Era en la parte de atrás del jardín. Y Dios les dijo, yo quiero que 6 días de la semana trabajan y el séptimo día van a la iglesia. Pues esto, claro, esto no existe en la Biblia. ¿Sabe por qué? No existía la iglesia en la Biblia, en Génesis, porque nunca fue el plan de Dios original de Él para el hombre. La iglesia hoy día es como si la iglesia es la parte que representa nuestra vida religiosa y luego tenemos el resto de nuestra vida que es lo secular. ¿Sabes? Tenemos lo espiritual de lo secular. Pero no, para Dios siempre la vida del hombre desde el principio fuera uno. Uno es que somos nosotros la iglesia, somos nosotros el cuerpo de Cristo, somos nosotros la familia de Dios, ¿verdad? Donde tenemos relación con Dios y donde por medio de nuestra relación con Dios manifestamos todo lo que Dios hace en nosotros y por medio de nosotros. ¿Verdad? Entonces no había en todo este mandato que Dios dio una separación de la iglesia. Y créeme, yo no estoy hablando de que la iglesia es malo. No, la iglesia está, por supuesto, tiene su rol. Ahora la iglesia no es un edificio, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo que se manifiesta en diferentes formas, ¿verdad? Nos reunimos el domingo o nos reunimos quizás en el trabajo, en grupos, células, como sea, pero es la iglesia de Cristo que está en todo el mundo, en las diferentes esferas de la sociedad. Entonces, ¿existía una separación entre la iglesia y el resto de la vida? No, no existía. Por eso no está en la Biblia. Porque para Dios, desde el principio, Él siempre ha querido que por medio de la relación que tuvimos con Él, por eso dice la Biblia que Dios caminaba con Adán y Eva por la noche, por la tarde. ¿Sabes? Él quería tener relación con el hombre. Y por medio de esta relación, Dios quería también darnos su unción. Nos quería dar todo lo que necesitábamos para que nosotros cumpliéramos nuestro destino, nuestra vida. Y este destino se iba a expresar en cada esfera de nuestras vidas. Claro, se necesitaba carpinteros, se necesitaban granjeros, se necesitaban todo tipo de personas que hoy día tenemos también. ¿Por qué? Porque así se construye una sociedad, ¿verdad? Así se hace lo que es el servir a los demás. Nosotros, porque así, la economía funciona así. La economía es que tú eres una respuesta con lo que tú haces o ofreces, que pueden ser tus servicios o puede ser un producto, ¿sabes? A una necesidad de la persona. Y a veces no son necesidades, pero son wants, decimos en inglés, son cosas que la gente quiere. Yo tengo una necesidad de tener un Rolls Royce. No hay una necesidad, porque yo puedo vivir perfectamente sin un Rolls Royce. Pero para algunas personas, eso es algo que a ellos les fascina. Entonces, los que hacen los Rolls Royce o los coches de lujo, saben que hay gente que tienen este querer. No es necesidad, pero es de querer, y por eso están dispuestos a pagar por ello. Y esto es con todo en la vida. Por eso las economías funcionan así, ¿verdad? Donde tú, por lo que eres y por lo que ofreces a la sociedad, empiezas a crecer en valor. Tu valor aumenta en la medida que tú empiezas a hacer una respuesta a las necesidades de las personas. Entonces, todo donde nace de tu relación con Dios, nace de ahí en donde estás como arquitecto social, en el lugar donde Dios está puesto, donde vas a estar haciendo las cosas que la gente necesita. Como dije antes, es que Dios dijo a Adán y Eva, ahí está el grano, ahí está la uva, entonces, pero no dijo aquí está el pan. Adán y Eva tenían que aprender a hacer el pan, tenían que aprender a hacer el vino, tenían que aprender a hacer la rueda, tenían que renovar, tenían que ser co-creadores con Dios. Por muy bonito que era el mundo y Dios lo creó perfecto, eso no fue el fin. Eso fue el principio donde Adán y Eva, como mayordomos, con la bendición de Dios,
tenían que cultivar, tenían que trabajar y tenían que crear sociedades, porque el jardín no podía retener a 8 billones de personas o 10 o 20. Entonces todo esto estaba siempre en el plan de Dios y nunca el hombre iba a estar separado de Dios en todo este esfuerzo. Tan importante. Para Dios no existía algo sagrado o algo santo, en el sentido de que tu vida, por la relación con Dios, todo es sagrado para Dios. Lo que piensas, lo que haces, el trabajo que haces. En realidad, la palabra trabajo en hebreo viene la misma raíz de alabanza. Entonces, nuestro trabajo, lo que nosotros creamos, lo que nosotros ofrecemos de vuelta a Dios y a otros, para servir a otros, a contribuir a la sociedad, eso es alabanza para Dios. No solo nuestras ofrendas o nuestras canciones o nuestras oraciones o leer la Biblia. No, para Dios toda la vida íntegro, por supuesto, empieza con la relación con Él y luego se manifiesta por todo lo que soy para hacer la mejor y mayor contribución en esta sociedad. Entonces, hoy día, el cuerpo de Cristo, que somos todos los creyentes, ¿verdad? Todos que creen en Jesús son parte de su cuerpo. Con nuestra relación con Dios, porque somos la iglesia, toda nuestra vida es sagrado y debe estar debajo del señorío de Jesús. Así que cuando nosotros, no solo los domingos, pero durante cada hora del día, aún hasta que dormimos, somos hijos de Dios, hijas de Dios, estamos en el palacio. Nosotros, nadie nos puede sacar de allí. No es un momento sí, otro momento no. Claro, tenemos que luchar y tenemos que dedicarnos a estar comprometidos con Dios y buscar su presencia. Pero esto es la vida que Jesús nos enseña, es la vida que Dios nos muestra que tenemos. Estamos en el palacio. No tenemos que intentar ir al palacio, tenemos que aprender a vivir en el palacio y como esta serie de Dastan se llama, aprender a vivir desde el palacio. ¿Para qué? Para que seamos las personas que Dios quiere y puede usar en este mundo para traer su amor y traer las soluciones que Él ya tiene desde el cielo, ¿verdad? Entonces, cuando ocupas tu lugar en la sociedad, eso es parte de tu llamado. Puede ser dentro de una iglesia, porque también es parte de la sociedad, pero puede ser también como director de una empresa o ama de casa, puede ser como un entrepreneur, como se llama, un emprendedor, alguien que empieza negocios, o un profesor, un director de escuela. Todas estas cosas son expresiones del cuerpo de Cristo y de Dios. ¿Para qué? Para contribuir a las vidas de los demás. ¿Qué dice la Biblia? En primero de Pedro, ¿verdad? O en Apocalipsis, perdón. Dice aquí que somos reyes y sacerdotes, aunque también lo dice Pedro, ¿no? El apóstol Pedro también en sus cartas. Pero dice en Apocalipsis 1, versículos 5 y 6, dice, y de Jesucristo, que es el testigo fiel, primogénito de los muertos, y el príncipe de los reyes de la tierra. Ahora, hablamos de esto antes. Si Jesús es el rey de reyes, y Él es el príncipe de los reyes de la tierra, ¿quiénes son los reyes? Pues son sus hijos, sus hijas, somos nosotros. Mira, a quien nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. No sé si han podido ver la película de Dastan, pero hay un momento en la película donde el rey que encontró a Dastan en la calle como huérfano, recuerda el momento cuando vio a Dastan protegiendo a su amigo y casi pierde su vida por el capitán aquel que era medio loco. Entonces, cuando Dastan está, después de tantos años, ha tenido esta gran victoria y el rey pide la atención de todos en la sala y el rey dice así, apuntando su dedo hacia su hijo Dastan y dice, yo no vi un muchacho ahí en la calle, yo vi un rey en espíritu. Eso es Dios. Dios ve en ti y Dios ve en mí un rey y una reina. Dios ve en nosotros lo que la Biblia dice aquí que somos. Para Dios no somos gusanos, para Dios somos reyes, para Dios somos lo más importante que Dios tiene en su corazón. Es su cuerpo, es su iglesia. Somos nosotros que somos parte y uno con Él. Eso es lo que la Biblia dice. Pero aquí habla de que somos reyes y sacerdotes. Ahora,
Eso siempre ha sido el plan de Dios, creo yo. Cuando Adán y Eva crecieron y tenían hijos, todos nosotros tuvimos esa función o llamado a nuestras vidas. Es ambos. Somos sacerdotes, tenemos una relación con Dios. También el sacerdote, sobre todo en el Antiguo Testamento, reflejaba o era, como digo yo, el punto de contacto entre Dios y el hombre. Era aquel que enseñaba acerca de Dios al pueblo. Recuerda que sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando Dios saca al pueblo de Egipto y lo lleva al desierto, donde hay un momento interesante donde todos los levitas se acercan a Moisés aquel día cuando volvió del monte con las tablas y el pueblo había hecho un becerro de oro. Moisés dijo, ¿quién está con Dios? ¿Quién está conmigo en todo esto? Y solo los levitas se levantaron. Y solo los levitas se levantaron y por eso desde este momento solo los levitas podían ser sacerdotes. Pero eso no fue el plan de Dios al inicio con su pueblo cuando lo sacó de Egipto. Él muestra en Éxodo que su plan era que todos iban a ser sacerdotes y todos iban a ser reyes. ¿Para qué? Como su pueblo, mostrar el amor de Dios, mostrar su reinado, su gobierno, su basileo, su reino aquí en la tierra a las demás naciones. Pero esto pasó allí, donde los levitas se acercaron a Moisés y desde entonces solo los levitas podían ser sacerdotes. Pero Pedro, y tanto aquí, Pedro también en el Nuevo Testamento dice que somos real sacerdocio, somos pueblo de Dios. Quiere decir que lo que Dios desde el principio tenía en su mente, que el pueblo de Israel también rechazó, solamente los levitas lo podían ser. Donde en el Nuevo Testamento vemos que todos somos reyes y sacerdotes. ¿Y por qué es importante? Porque un rey debe gobernar. Un rey tiene su dominio, quiere decir su gobierno, donde él gobierna, ¿verdad? Y también el sacerdote es alguien que está en relación con Dios, es alguien que también cara a la gente ministra de parte de Dios. Esto está mejor dicho así, que ministra de parte de Dios. Podemos bendecir a la gente con palabras proféticas, podemos bendecir a la gente simplemente con cosas que decimos. Y no tenemos que estar ahí hablando en lenguas o tenemos que hacer todo tipo de cosas con la Biblia. No, nunca fue la intención de Dios, creo yo. Encima, como joven, eso es lo que no me gustaba de la iglesia. Yo digo al Señor, a mí no me importa ser cristiano, pero si tengo que ser como ellos, con estos pantalones raras, con todo, mira, Señor, de verdad, esa vergüenza yo no quiero tener. Y claro, al final no me quedó, nunca llevé estos pantalones y cosas esas que para mí eran importantes, aparentemente en aquel tiempo, pero sí me convertí, gracias a Dios, conocí a Jesús y cambió mi vida. Entonces, así es. Entonces, cuando hablamos hoy día del cuerpo de Cristo, de todos los creyentes, que nuestra relación con Dios y nuestros dones y llamados se manifiesta como reyes y sacerdotes, como su pueblo aquí en estas esferas. Y son todas las esferas, no solo dentro de la iglesia. Tu llamado no solo dentro de la iglesia, tu llamado está también fuera de la iglesia. Mira lo que dice Pablo. Y espero que están conmigo, porque estoy tan metido siempre en este mensaje que a veces se me olvida ver lo que ustedes están comentando. Les quiero un montón. De verdad, después muchas veces me siento a mirar sus comentarios que son de mucho ánimo, pero el propósito mío y la de Candy siempre es querer bendecirles. Yo entro en estas clases con un deseo tan grande de ver cómo Dios va a hablarles y cómo Dios va a desatar en ustedes esta unción y este llamado que tiene para ustedes, donde ustedes van a sentirse empujados con fe, sabiendo que pueden hacer lo que Dios quiere que ustedes fueron diseñados de hacer, ¿verdad? Entonces, gracias por sus comentarios. Mándenme más comentarios porque esto también me anima mucho para que sé que no les estoy aburriendo, pero que estamos aprendiendo juntos, ¿verdad? Entonces, todos estamos en la obra y en el ministerio. Yo no crecí así con este entendimiento. Yo crecí con el entendimiento de que algunos estaban en la obra de Dios y algunos estaban en el ministerio. Y claro, eso tiene su historia. ¿De dónde viene esta idea? Bueno, esta idea viene primeramente de lo que acaba de decir, desde el mismo desierto, donde ahí los levitas se acercaron a Moisés y Dios separa los levitas para la obra de lo que es el tabernáculo, que Dios desea vivir entre su pueblo, y ahí se nota como
como, como solo ellos empiezan a tener un rol, no solo sus ropas especiales, un montón de cosas que Dios les dio a los levitas, ¿sabe? Para ser aquellos representantes de Dios cara al pueblo. Aunque eso nunca fue su idea, ¿recuerda? Yo creo que no. La Biblia lo muestra no solo antes de este acontecimiento en el desierto, donde los levitas solo se acercan, pero también en el Nuevo Testamento, tanto en Apocalipsis y en Pedro, la carta de Pedro. Pero es importante entender eso, de que cuando Pablo habla en el Nuevo Testamento acerca de lo que pasó en la carta a los Efesios, ¿verdad? En la carta de los Efesios está hablando de lo que Jesús hizo en la cruz, de quiénes somos, cuál es nuestra identidad, pero qué es lo que hizo Jesús. No solo cara al pasado, lo que Él hizo, pero cara al futuro. ¿Quiénes somos? Somos nosotros, en realidad, también sacerdotes, somos reyes también, sí. ¿Y por qué pasó? ¿Por qué en la iglesia también, por ejemplo, las iglesias más tradicionales o la iglesia católica, por qué existen sacerdotes? Está basado en la idea también de sacerdocio, también del Antiguo Testamento, que hay un grupo de personas apartados para ser sacerdotes, para ser pastores, para ser aquellos que en realidad estén en como una especie moderna de tabernáculo, donde la gente van a ir para traer sus ofrendas, para traer su alabanza, donde tenemos un lugar de culto, donde tenemos un lugar donde alabamos a Dios. Pero yo creo que está no estoy diciendo que esté mal, yo amo a la iglesia y también la forma, quiero decir, cuando yo digo amo a la iglesia, yo amo a la iglesia que es el cuerpo de Cristo, pero amo también a esta expresión de Dios en la iglesia. Cuando yo hemos sido pastores por casi 20 años. Entonces, esto sí es una expresión y tiene su propósito en la tierra. Pero el propósito no es simplemente traer a una gente a un edificio. El propósito de Dios es equipar a la gente. ¿Para qué? Mira lo que dice aquí la Biblia también. Dice Pablo, dice, y él mismo es Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? ¿Para qué existen estos ministerios? Perfeccionar a los santos. ¿Quiénes somos los santos? Somos todos, ¿verdad? Todos que estamos en Cristo, todos los que estamos en el palacio, hemos sido santificados por la gracia y por la sangre de Jesús, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¡Wow! Entonces, primeramente, no todos vamos a ser uno de los 5 ministerios, que hubo un tiempo donde me enseñaron que era así. No, Dios da estos 5 ministerios ¿para qué? Para perfeccionar a todos los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? ¿Que sí, que todos estamos en la iglesia? ¿O es cuando estás en el coro, cuando estás con los niños, cuando estás ayudando con las sillas, cuando estás en el parking? ¿El parqueo? ¿O qué es? No, tiene que ver con el desarrollo. Cuando miras el contexto en esta carta también, sí tiene que ver con la iglesia, pero tiene que ver con la iglesia como cuerpo, como personas que se desarrollan en Jesús, como debemos que ser para tener nuestra influencia en esta sociedad. En la iglesia, por supuesto, en lo que llamamos la organización local de parte de expresión de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Porque hay muchas iglesias que todos son parte del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros estamos preparados, ¿para qué? Perfeccionados a los santos para la obra del ministerio. ¿Dónde ocurre esta obra del ministerio? Esto ocurre donde tú vas. Donde tú vas está la obra del ministerio. Eso es lo bonito del plan de Dios en esto. Mira, también dice Pablo a los colosenses, es tan esencial este versículo. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Eso es un sermón en sí, ¿verdad? No quiero parar ahí. Como para el Señor. ¡Wow! En realidad, Pablo está diciendo aquí, todo lo que haces en un contexto otra vez, porque esas son las cartas, tanto de Efesios, Colosenses, donde Pablo va de lo que somos en Cristo, lo que Jesús hizo por nosotros, y luego a la práctica. ¿Qué es nuestro rol aquí en esta sociedad? ¿Cómo debemos compartir? ¿Cómo tenemos que portarnos en este mundo? ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Y él dice aquí, la cosa es que todo lo que hacéis, todo lo que hagáis, todo lo que haces, cualquier trabajo, cualquier tarea, hazlo de corazón, quiere decir, de buena voluntad, no porque tienes que hacerlo, hazlo de buen corazón, de buena voluntad. ¿Por qué? Porque lo tienes que hacer como si lo hicieras para Dios.
Él dice, todo lo que hacemos, cada cosa que hacemos, es trabajar para Dios. Volvemos a Génesis. La idea de que Dios tuvo con Adán y Eva y todos nosotros, ¿sabes? Que íbamos a salir, ¿sabes? Nacer por estos tribus en este mundo. El propósito de Dios era que todos íbamos a hacer todo el trabajo, toda la co-creación con Dios. ¿Sabes? Todo lo que íbamos a inventar, íbamos a organizar, íbamos a mejorar, todo esto lo íbamos a hacer como si fuera para Dios. Es alabanza para Dios. Yo tengo mi llamado, mi servicio, yo tengo esto en uno de los lugares en estas 7 esferas, o quizás en varias de las esferas. Pero el tema es que cuando tú obras, cuando tú entras en tu trabajo, cuando eres mamá, papá, cuando haces cualquier cosa, dice la Biblia, hazlo como si lo hicieras para Dios. Eso fue desde el principio el mandato de Dios a Adán y Eva. Les bendijo ¿para qué? Para que se multiplicara, para que tuvieran dominio, para que tuvieran todas estas cosas que tienen que ver con mayordomía, que tienen que ver con desarrollo. Eso es trabajar para Dios. Eso es hacer las cosas para Dios. Con todo lo que yo hago y todo lo que soy, es una alabanza a Dios. No solamente mi presencia el domingo o mi aportación a la iglesia local. Es parte, pero no solo lo que incluye mi ministerio. Y dice, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es decir, en todo lo que yo hago, en todo lo que tú haces, todo, 24/7, debemos que dedicarlo a Dios. Para Dios es sagrado. Para Dios, lo que tú haces, lo que tú contribuyes, lo que son tus dones que Él te ha dado, tus talentos, lo que es la experiencia que añadas a tu vida, todo lo que tú tienes que ser para poder hacer lo que tienes que hacer. Ese valor aumenta cada día si trabajas en tu vida. Cada día tu valor aumenta para otros. Y es el servicio a otros que también trae a nosotros la bendición. Y todo esto tiene que ver con nuestro llamado y tiene que ver con lo que para Dios es ministerio. Dios lo ve como ministerio. Y Dios lo ve como algo que Él necesita en este mundo. Y te quiere usar. Y te quiere ungir. Y yo creo aún más, yo creo que estas unciones que estaba hablando antes, hay apóstoles no solamente en la iglesia local, hay apóstoles en el cuerpo de Cristo. Hay profetas en el cuerpo de Cristo, hay pastores en el cuerpo de Cristo, que también operan fuera de las 4 paredes de la iglesia. Hay muchos hombres de negocios que yo conozco que tienen una unción, un llamado apostólico, y por eso hacen lo que hacen. Pero ¿dónde están? Están como Daniel, están como José, están como Moisés. Son personas que tienen una unción sobrenatural de parte de Dios para establecer el reino donde están. Yo tuve una vez, y con eso voy a terminar hoy. Yo estuve una vez en una empresa donde hicimos todo un documental acerca de lo que estaba pasando ahí en Dallas, cuando trabajé para Cindy Jacobs y hicimos los programas de televisión para Cindy, ¿no? Yo era el director del departamento de media, de los medios de Cindy. Empezamos un programa con ella en 6 idiomas. Y cuando fui a esta empresa tenía una habitación de oración. Tú podías ir allí un tiempito al día cuando tú querías. Tenía gente ministrando allí, pagados, con salarios, para poder ministrar a las necesidades de los empleados. Y no todos eran cristianos. La regla en la empresa no era, tiene que ser cristiano para que yo te contrato. Pero ellos también creían, y así también ubicaban gente en la mesa directiva, en los diferentes consejos, gente según las unciones y llamados de parte de Dios. Y así las ubicaban en la empresa. Los que eran de recursos humanos, los que era aquel que era la cabeza, por ejemplo, de un departamento como sea, ellos buscaban el llamado más profundo también de Dios en sus vidas. Por ejemplo, algunos tenían una unción o un llamado apostólico, pero también trabajaban en la iglesia local, pero también en la empresa. Estaban ubicados en estos lugares. Y volvemos a Génesis. ¿Tú crees que Dios no iba a dar estas unciones, estos llamados? Porque en realidad lo que Jesús hizo, dice Pablo allí, Jesús
murió, descendió al Hades, ¿verdad? Pidió las llaves. Y cuando, dice Pablo, volvió, cuando salió de Hades, porque el diablo no lo pudo retener, él dio dones a los hombres. Quiere decir, Jesús es el apóstol de la fe. Jesús tiene todos los 5 ministerios. Jesús es el apóstol de la fe. Jesús es el buen pastor. Jesús es Jesús es el profeta. Todos estos 5 ministerios existen en Jesús y las repartió, las dio a los hombres. ¿Para qué? Para que nosotros siguiéramos la obra de Dios como cuerpo, enseñando a cada santo para perfeccionarse en el ministerio, en la obra del ministerio. ¿Y cuál es este? Es esto lo que estoy hablando. En cualquier lugar donde Dios te ha llamado. Pues yo espero que dejas que Dios te hable en este tiempo. Que Dios te va mostrando de que tu lugar donde estás, donde muchas veces te encuentres tan a gusto, pero con culpabilidad. No serás el primero, por ejemplo, en la universidad, tantas personas que empezaron a estudiar, que empezaron a escuchar los mensajes, entraron en la universidad diciendo, mira, gracias Dios, porque casi cometo un error. Y yo lo viví muy cerca en mi vida, ¿sabe? En mi propia familia, en aquel tiempo se pensaba que solamente el ministerio era dejar lo que estabas haciendo. Y una persona muy cercana a mí lo hizo, lo vi desde cerca y no funcionó. Porque su llamado no era dentro de las 4 paredes de la iglesia, su llamado estaba en la iglesia de Cristo, su cuerpo, que se manifiesta en esta tierra, en el lugar donde Él estaba. Y era en el lugar de los negocios, era en el lugar de los Rotary Clubs, en todos estos comités. El otro día me contaba, porque encontraba todos estos artículos, cómo ayudó a levantar la ciudad donde nosotros nos mudamos como familia. Estoy hablando de mi papá. Esta era la unción que Dios le había dado. Pero por querer servir a Dios, por querer estar en el ministerio, pensando que lo que él hacía era de otra categoría y no era el último llamado, dejó todo esto, en realidad perdió todo. Y yo como niño me costaba mucho, yo me convertí en aquel tiempo donde estaba viviendo eso, yo ya sabía algo que estaba mal y no sabía qué. Ahora sí, lo entiendo mejor y gracias a Dios mis padres están súper bien. No pasa nada, mi padre siempre se ha superado en cualquier cosa, pero fue triste porque ahora, si yo hubiera sabido en aquel tiempo lo que sé ahora, entonces quizás no hubiera cometido este error. O mejor dicho, si mi padre hubiera sabido esto, porque ¿por qué va a escuchar a su hijo, ¿no? De 17 años, 18 años? Pero la cosa es esta, y que es por a veces las cosas que creemos, cometemos errores y dejamos el llamado de Dios, donde nos sentimos felices, pero nos sentimos culpables porque en realidad, chacho, esto no es sacrificarme para la obra de Dios, eso no es el ministerio, esto es secular. No es secular. Para Dios, desde el cielo, no existe esta separación. En tu vida no existe. Cuando eres creyente, todo lo que hacemos debe ser sagrado para Dios. Todos los trabajos que hacemos, dice la Biblia, las hacemos como si fuera para Dios. Pues déjame orar por ti. Padre, gracias por cada persona que está aquí, que está escuchando, Señor, tu palabra. Señor, y extiende nuestro entendimiento para saber cuál es nuestro lugar en este mundo, cómo fue tu propósito con Adán y Eva. Desde la relación contigo podemos descubrir quiénes somos en ti. Y desarrollarnos, estar bajo la unción, Señor, tener un llamado para poder contribuir a esta sociedad, con quienes somos, con quien nos has hecho, creado con un propósito divino, para contribuir a las vidas de las personas, y quizás a nivel espiritual, con la palabra, pero la mayoría, Señor, no estamos allí, pero podemos nosotros ministrar con todo lo que tú nos has dado, con nuestra preparación, y podemos cambiar lo que tú quieres, esta sociedad, porque tu oración, Señor, es venga tu reino desde el cielo a la tierra, que Señor, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gracias, y así les bendigo en el nombre de Jesús, que Dios les ayude a entender y apreciar y poder ver afirmados sus llamados donde estén, y que todo esto les ayude para hacer lo que Dios quiere que ustedes sean. Pues gracias. Que Dios les bendiga. Y quiero solamente terminar con esto. Si te gusta esto, lo que estás escuchando,
quiero recordarles que soy el director de la Universidad de Arquitectura Social junto con Candy, y el propósito para que hicimos la universidad. Y estos temas que estoy tratando aquí también estamos tratando ahí, pero mucho más profundo. Es todo un programa de 2, 3 años si quieres, donde vas a entrar paso a paso a entender quién eres en Cristo Jesús. Empezamos con nueva identidad en Cristo. Yo te digo, empieza con este curso. Esto va a ser una inversión que va a tener un retorno de inversión increíble, porque tu vida va a cambiar y te vas a sentir en tu lugar perfecto donde Dios te ha puesto. Y esto es una inversión, no es un gasto, es una inversión. Así te quiero bendecir y nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.